Como veis, este es el periódico que yo he programado para la explicación de este bloque sobre Dios y el problema del mal. Os he explicado ya el punto 5.1 y 5.2 con calma. Y ahora estamos haciendo la explicación que he retitulado. Algunos cambios veréis, pero no esenciales en cuanto a los contenidos. La teodicea de Leibniz. Hoy veremos en gran parte este núcleo, el 5.3, y el próximo día completaremos la explicación de la teodicea de Leibniz con el último punto, que es más breve, el mal radical según Kant. Entonces comienzo, sin más, la explicación de este punto, el 5.3, el parágrafo 5.3, la teodicea de Leibniz. Leibniz, en su obra Ensayos de Teodicea, ha elaborado esta teoría en diálogo con varios autores, muy especialmente con Pierre Bayle, ahora hablaremos de él, pero también con Hobbes, con Spinoza, con Descartes, con Malebranche, ¿no? Entonces, en torno a estos autores que él cita y con los que él explicita también su posición. ¿Cuál es la posición fundamental y central de Leibniz en ese libro, en esa obra? Y no solamente en esa obra, citaremos alguna obrita, un opúsculo también suyo, decisivo para el tema del problema del mal y Dios. Pues que Dios es bueno, es omnisciente y todopoderoso y ha elegido este mundo como el más perfecto entre todos los mundos posibles. Este enunciado es el principal y lo tendremos que justificar y explicar. La elección, porque es una opción de Dios, la elección consecuente, previo el juicio antecedente, de la voluntad antecedente, como vamos a explicitar, es un juicio moral, no metafísico, y explicaremos qué significa eso. Nuestro conocer es limitado y esto nos impide comprender que los males, esta es la gran aportación de Leibniz, gran en el sentido de radical y no exenta de crítica. Debemos comprender los males que nuestro limitado conocimiento no alcanza como cuantitativamente irrelevantes, si consideramos el conjunto global de la creación. Pero lo más grave es lo que viene después. No solamente cuantitativamente son pocos en comparación con el gran conjunto ordenado de nuestro mundo, sino que ontológicamente, cualitativamente, los males son también casi nada, un no ser frente a la idea del bien. Como veis, de nuevo la concepción de la teleología y la idea del bien y el mal como privación de este bien, como en este caso de esa bien. Los temas que vamos a desarrollar, no todos hoy, aunque veáis, son 5 núcleos que he retitulado, como os decía antes. El primero es armonía y racionalidad, son 4 diapositivas. Los otros 2 son los más fundamentales en la explicación y también más densos. Dios racional y mundo irracional, presenta la situación dentro del contexto en el que enmarca Leibniz su justificación. Este tercer núcleo, el de la ontología del ser posible, es el más decisivo porque se adentra en la propia propuesta de Leibniz y trata de desarrollarla. Y por último, una valoración casi de conjunto, la teleología versus disteleología. Os parecerá una expresión un poco extraña, hablaremos de ello, lo veremos fundamentalmente además el viernes. Y por último, esa clasificación con explicación muy nítida, pero tampoco muy extensa, de la división, de la tripartición que hace Leibniz del mal, mal metafísico, mal moral y físico. Por lo tanto, la explicación de hoy se centra en los 3 primeros aspectos o apartados de este núcleo 3 sobre la teodicea de Leibniz. Empezamos con este primero, el de la armonía y racionalidad. Esos 2 términos describen perfectamente el intento de Leibniz. Me apoyo mucho en la comprensión que hace Ortega y Gasset del autor y también de su intento. ¿Qué es lo que dice Ortega? Fundamentalmente, lo denomina el hombre de los principios, es, y cita además en el texto de los apuntes tenéis, en los máximos más de 10 principios que él ha creado, por lo menos en su denominación, no tanto en el principio, lógicamente. El principio racionalista de la inteligibilidad del ser. De esto hemos hablado mucho, pero esto sería como el vector que anima el proyecto básico de Leibniz. Es decir, su sistema, en el fondo, y es una presentación global, ahora lo trataré de desentrañar, es un panlogismo y un determinismo absoluto. Panlogismo quiere decir que en todo ve el logos, la racionalidad, y una racionalidad que lo lleva incluso a un determinismo, hasta el punto de casi justificar el problema del mal
como inherente, como algo que no se puede incluso luchar contra él. No solamente luchar, sino que tampoco puede desaparecer. Ese es el término de disteleología de que después nosotros haremos alusión. Por lo tanto, a lo que asistimos en realidad en ese tratado, en ese ensayo, ensayos de teodicia, es a una igualdad, un isomorfismo entre la lógica y la ontología. Esa igualdad, esa equiparación del logos y el ser, culminan en Dios. En Dios se da la identificación de lo racional con el ser. Es el ser que introduce en realidad el sentido y que se atiene al sentido. No es que lo introduzca en el sentido de que lo ha creado, sino que él mismo forma parte de este sentido, de esta razón. Y no se puede supeditar ni apartar de la misma. Y por eso le viene exigido que cree el mundo lo más óptimo posible, pero necesariamente al existir este mundo tenemos que dar por supuesto que Dios no lo puede todo. Por lo tanto, Dios es el supremo garante del orden, aquel que constituye esa armonía universal. En el fondo, el marco en el que englobamos la reflexión de Leibniz es la convergencia, la coincidencia entre fe, razón, teología, filosofía, Dios de la fe, Dios de los filósofos, ¿no? Y aquí cabe dos interpretaciones en las dos laderas que acabamos de explicar. Russell o Cassirer, que era el autor que en antropología, por cierto, cuando explicábamos a Levinas, se me olvidó citar en el encuentro de Davos, la ridiculización que hacía Levinas era de este autor, de Ernest Cassirer. Pues Russell o Cassirer hablan fundamentalmente desde la consideración de la lógica que hace Leibniz, mientras que hay otros autores que se centran en la metafísica, como va a ser nuestro caso. Para nuestro interés, desde luego, este sería el elemento crucial. Dios, ¿cómo aparece en los ensayos? Lo hemos dicho, el garante del orden perfecto, pero como un matemático. Dios como el matemático que preestablece la armonía para todo el universo. El mal es, en cambio, lo contrario de esa armonía, es la desarmonía, lo que antes hablábamos como privación del bien. Y esa desarmonía necesita ser integrada en el conjunto para que no quede alterado esa perfección del mundo. Por lo tanto, ¿la teodicia qué es? La teodicia es un intento de la reflexión por justificar el mal, por defender la racionalidad de todo el universo. Recordad un poco el panlogismo y la isomorfía entre la lógica y la ontología. Y ahí, en esa lógica, en esa dinámica, entra también la propia acción de Dios, porque no se pone en cuestión ni la bondad ni la omnipotencia propiamente de Dios, sino la acción de Dios. Si Dios lo puede todo en su no voluntad antecedente, que sí, sino en la voluntad consecuente. Lo veremos ahora. El mal, por lo tanto, es un problema que hay que resolver, pero nunca se le da el peso, la densidad, el fundamento ontológico. El bien siempre, en principio, por encima del mal y además como la única, con el único vector que dirige esa armonía preestablecida. Leibniz, en realidad, se va a apoyar en la tradición clásica, naturalmente en el cristianismo, defendiendo apologéticamente esta comprensión del mal, pero también recibe la influencia del racionalismo y sobre todo el racionalismo cartesiano. En este orden de la inteligibilidad que exige, esa es la racionalidad, esclarecer las causas, los fundamentos y las razones, y también las causas y las razones del mal. El principio en el que subsiste son dos principios los que sustentan su reflexión. El primero, que vamos a ver que es el decisivo, pero que requiere también a su vez un principio diferente y que nos aleja un poco de lo actual en la reflexión filosófica. El principio de razón suficiente es el principio racionalista, es decir, el de no contradicción, los dos, de razón suficiente es que nada es sin razón y que esta razón no puede estar en contradicción con lo opuesto. Por lo tanto, son los dos tipos de razonamiento que tratan de probar la existencia de Dios a partir del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene la razón suficiente de su existencia. Necesita un principio externo, foráneo, al mundo que explique suficientemente por qué es este mundo y no nada. Y la razón que Leibniz va a abogar es la creación. Por lo tanto, Dios es el que crea la causa, la razón de este mundo. Como nada y sin fundamento, ni causa, nihil sine ratione,
no solo hay que explicar la existencia del mundo, también hay que definir el mal en su origen, en su finalidad, y buscar una razón. Fijaos bien que eso es el intento de la justificación de la teodicea. Justificar racionalmente la presencia del mal, encontrando la causa y el origen de éste, que no entren en contradicción con la presencia, omnipotencia y bondad de Dios. Y lo que podemos decir también es sobre su naturaleza, y eso es el mal físico con respecto a la historia, el mal moral que concierne a la imperfección o pecado, la limitación de las criaturas, y el mal metafísico, que es el mal contingente de la realidad, lo que llamamos realidad. Tendremos también que entrar en esta distinción. Entramos en el segundo apartado, Dios racional y mundo irracional. Ese es el título que hemos dado a este segundo apartado. Lo cierto es que el mal no solamente puede ser considerado como en el orden racional, también, y lo hemos dicho desde el comienzo de las clases sobre este apartado, que interpela al plano existencial. El mal lo padecemos, no solamente tenemos que hablar y reflexionar de él, estamos padeciendo ahora habitualmente un mal. Y lo primero es el plano existencial, cómo lo padecemos, cómo nos situamos ante él. Por eso es muy importante que enmarquemos la reflexión de de Leibniz, perdonar la confusión, en torno al contexto sociocultural y religioso de este siglo XVII en el que se enmarca su reflexión. Eso se comprende a Leibniz a partir de este contexto, por lo tanto la situación histórica concreta y por la necesidad de introducir no solamente el neologismo, sino la necesidad de justificar la presencia del mal en un mundo que estaba planteando con virulencia también la presencia seria de ese mal, hasta el punto de iniciar la impugnación. Ahí aparecen dos frases en latín, versus Deum, es decir, el mal como el adversario de Dios o incluso el enemigo de Dios, contra Deum, y por lo tanto la posibilidad del escepticismo e incluso del ateísmo. Es ese tránsito que todos conocemos históricamente del siglo XVI al XVII, donde se produce un incremento con la situación actual del miedo, de la inseguridad. Lo que domina en ese momento es la visión dramática de la vida que aparece en muchos contextos históricos, la situación de las múltiples guerras internas, externas, las de los 30 años, las guerras incluso de religión. En ese contexto dramático aparece esa imagen tan tremenda que tenemos a la izquierda de la muerte seca, digamos el atribuirla de forma figurada a la presencia real de la muerte, sin más. A todo esto hay que sumar una comprensión fatalista de la existencia, con un incremento, dependiendo de las nacionalidades, pero de las creencias mágicas, de sortilegios, de brujos, el influjo maléfico de las estrellas. Va a suceder un hecho que es el cometa Halley, que es fundamental también en la reflexión de Pierre Bayle. Por lo tanto, frente a ese dramatismo de la existencia vulnerable, dejada por los males, por la peste, tenemos como paradójico los comienzos de esa gran revolución científica moderna, es el inicio de eso que hemos llamado la idea de progreso, ¿no? Justamente ese contexto, ¿no? El contexto, por lo tanto, es de poner en entredicho eso que había acompañado a la Edad Media, a la escolástica, de ese optimismo creacionista. Lo pone porque está en cuestión el desorden de la naturaleza, el desorden social. Pero no solamente en el plano cultural e histórico, también en el plano religioso es un factor que contribuye a ese pesimismo, que es el contexto en el que Leibniz trata de justificar su esencia. También la figura de Lutero, el fideísmo de Lutero, el predestinacionismo calvinista, ¿no? Justamente en la ladera protestante, pero también cultivada, abonada por lo que llamamos la corriente voluntarista, el nominalismo, lo veíamos, o la corriente de la satisfacción, de la teología de la satisfacción de San Anselmo, o la concepción de pecado, de pesimismo antropológico que también recela parte del agustinismo. Todo esto, esta corriente así amalgamada, provocan un ensombrecimiento de la imagen de Dios. Por eso, de alguna forma, queda ensombrecido hasta el punto de que esto da pie a la sospecha incluso de Dios. Pensad que
cogito deo. En el sistema cartesiano es yo que pienso a Dios, pero un Dios que puede ser pensado como genio maligno. Por lo tanto, la necesidad de una autoseguridad marca esta época. En ese proceso tenemos que entender el instrumento de la ciencia y la razón como proceso emancipador, buscando esa seguridad que ya no quedaba asegurada, valga la redundancia, en la propia religión. Pero no solamente en la ladera protestante, ahí tenéis la rana de la calavera de la Universidad Civil, de la fachada de la Universidad Antigua de Salamanca, el batracio, que la rana que aparece encima de la calavera, la muerte de nuevo, significa la lujuria. Por lo tanto, la representación sacra, profana de la muerte, que aparece en todo el contexto iconográfico de la universidad, en la escalera representada ante el alumno, que tiene que ver la lujuria, el pecado, y buscar el ascetismo, la perfección, huyendo justamente de la sensualidad. Eso es justamente lo que se trata ahí. Por lo tanto, una moralización, un miedo a la muerte, un miedo al infierno que acentúa esa inseguridad, ¿no? Pues bien, Leibniz lo que pretende justamente con un optimismo que es el propio suyo, además, como elemento configurador de su personalidad, es de nuevo un impulso hacia la integración. En el siglo XVII, en esta Europa previamente dividida por las guerras de religión y otros desencuentros. Ese es el entusiasmo que pretende establecer Leibniz con esa reunificación de las confesiones cristianas, muy al modo de lo que antes había hecho el cardenal Nicolás de Cusa. En este contexto de miedo, de inseguridad, propone el problema del mal que estaba alejando de la confesión y de la creencia en Dios, por lo tanto, introducir sospechas sobre la racionalidad del mundo y la racionalidad del mismo Dios, un intento por aguardar lo que él es un elemento esencial de su personalidad y también de su producción literaria, que es filosófica, que es la armonía, el equilibrio del universo. Pretende, por lo tanto, mediar entre una teología, que antes hemos hablado de la teoría de la satisfacción, groseramente aquí presentada, de un Dios juez misericordia que necesita para satisfacer lo obrado por el pecado una obra de expiación y ofrece a su propia víctima en aras a satisfacer, justamente a aplacar esa ira, y esa reacción ante esa imagen ensombrecida de Dios, que es realmente lo que da lugar al deísmo y al nacimiento de la religión natural. Eso justificaría el nacimiento de esos dos factores decisivos en la comprensión de la religión, al menos en Occidente. Pues bien, en ese contexto que acabo de enunciar brevemente, Leibniz aboga por establecer una imagen de Dios, no el Dios irracional de las otras teorías que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, sino la imagen de un Dios racional, justo en su proceder, perfecto en su manera de obrar, abriendo así a la vez el optimismo, la confianza en la racionalidad, aunque veremos muy pronto con esa teleología que Ortega tilda así el proceso y el de Leibniz, en la entrada de nuevo al pesimismo. ¿Por qué? Porque aunque él presente este optimismo, que es la racionalidad de Dios y el mundo, no puede en esta racionalidad y en este obrar con arreglo a la razón, en ese isomorfismo de la lógica y la ontología, no se puede todo. El mal es algo inherente, concomitante, y por lo tanto, si el mal es presente y no se puede luchar contra él, está presente, no tiene más justificación que la presencia del mal es inevitable y por lo tanto da lugar otra vez a la ladera del pesimismo. Con Leibniz alcanzamos el optimismo en su racionalismo, pero también se abre la puerta al pesimismo que después va a acompañar a la literatura. Pensad, por ejemplo, en Schopenhauer. Leibniz, por lo tanto, es el heredero de un optimismo, el optimismo racionalista de tipo cartesiano, que en Hegel alcanza su gran culmen. Al fin y al cabo, el racionalismo, el idealismo de Hegel no es más que un racionalismo llevado al paroxismo, ¿no?, del espíritu de la autoconciencia que se despliega en sí mismo y que justifica la presencia de la realidad del todo. Él es un genial integrador,
y a algunos se le ha atacado incluso de hablar de un ingenuo optimismo. Dejamos la valoración, pero sí que nos centramos en la figura ahora ya de Pierre Bayle, ¿no? Este ilustrado escéptico que acaba en el escepticismo, es un protestante que tiene algunas conversiones al catolicismo, pero de nuevo otra vez, digamos, muy censurado en su época. Fundamentalmente es la ilustración primera. Su gran obra es esos dos volúmenes, el Diccionario Histórico Crítico. Fijaos en el título porque él, para muchos, digamos, historiadores, pasa por ser el primer autor en mostrar el rigor, el método histórico crítico a la hora de afrontar los hechos históricos. Las entradas del diccionario son básicas porque él describe los hechos, pero también en notas a pie de página introduce otros datos en contradicción para que se vea que la historia no es un elemento uniforme, lineal, sino que tiene elementos que necesitan ser esclarecidos, incluso contradictorios. Él subraya los sufrimientos que han provocado las confesiones religiosas, él las ha sufrido en su propia carne, con necesidad de huir, de refugiarse como tantos otros en Holanda, y trata, sobre todo, con ese espíritu ilustrado, de esclarecer la realidad a través de la razón y no dejar lo que estaba sucediendo en su tiempo, la acometida irracional por la presencia de fenómenos naturales, cometas, os he citado el cometa Halley, que es fundamentalmente lo que da pie a otra de sus obras sobre el cometa, y fundamentalmente estaba propiciando ese clima de temor, ¿no? de fatalidad. Frente a ese clima no ilustrado, él presenta su propia postura que acaba ciertamente en una especie de escepticismo. Todo este clima lo que hace en el fondo, la propuesta de Bayle, y Leibniz se da cuenta y con él dialoga en la obra de ensayos de teodicia, es impugnar a Dios, impugnar a ese Dios que obra de esa manera en la que de alguna forma Dios no es del todo bueno o al menos no lo puede todo. Eso es lo que da lugar a la crisis de la teología natural, es decir, la imposibilidad de demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista racional, a través de las pruebas, ¿no? Y lo que da lugar también como contrarresto, como contraacción a esa derrumbe, hundimiento de la teología natural, es la teodicea. La teodicea como disciplina es justamente una recuperación filosófica, un intento al menos de solventar o de construir una nueva reflexión filosófica sobre Dios, también sobre el mal, a partir de esas ruinas en las que había quedado la reflexión filosófica de la teología natural. Por lo tanto, Leibniz se inscribe en ese contexto y estos son digamos, las figuras con las que él está dialogando. En ese marco es donde Leibniz defiende que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles, porque Él es sumamente perfecto y solo puede elegir voluntariamente lo mejor. Esto es muy importante. Leibniz va a distinguir dos tipos de voluntad en Dios, la voluntad antecedente y la voluntad consecuente. La voluntad antecedente, temporalmente incluso podéis entenderla así, es la que considera el bien previamente en sí mismo de forma aislada. Es decir, no de forma práctica, sino en el arte combinatorio, la expresión está dicha adrede, que Leibniz introduce en el pensamiento de Dios, en su voluntad, como gran matemático. Por lo tanto, hay un arte combinatorio, un arte de las variaciones posibles, de mundos posibles, que después tienen su correspondencia práctica en una voluntad consecuente. Es decir, Dios en su visión omnisciente, todo lo ve, pondera lo posible concreto en su voluntad antecedente con otros posibles que entran en contradicción y tiene que resolver ese conflicto en la serie de todas esas voluntades antecedentes para crear el mundo mejor posible. De alguna forma, algunos inclinan a ver la postura de Leibniz como un cierto utilitarismo divino. ¿Por qué? Porque presupone que Dios está siempre obligado, y eso de alguna forma menoscaba su poder, a crear lo mejor. Pensad lo que había dicho la corriente de San Buenaventura. Dios podía haber creado otro mundo donde lo que ahora consideramos bueno podría ser malo, pero en cualquier caso en esa corriente del voluntarismo
está Leibniz, pero naturalmente enfocado a la necesidad de que Dios siempre obre con arreglo a lo mejor, porque es lo racional. Cuidado, esto no lo debemos olvidar. Por lo tanto, Dios es el perfecto matemático que tiene en cuenta todas las posibles combinaciones, variaciones, no solo las tiene en cuenta, que sería el aspecto lógico, voluntad antecedente, sino que en función de ella, voluntad consecuente, crea lo mejor el aspecto ontológico. Por lo tanto, el aspecto lógico es la voluntad antecedente, del aspecto ontológico, la voluntad consecuente. Dios aparece entonces como la causa del mundo real y no solo de los mundos posibles, como también había dicho Kant. Pero, cuidado, Dios no solamente permite el mal, que esto, bueno, de alguna forma podíamos aceptarlo con su crítica, es que llega a posibilitarlo, es decir, Dios no puede eliminar el mal. El mal, en efecto, resulta a veces objeto de su voluntad consecuente, claro, porque Él ha creado el mundo y ha creado el mundo con presencia del mal, por lo tanto, lo ha querido así, naturalmente justificado de que es la opción más perfecta, pero en su opción más perfecta, en su voluntad consecuente, permite y posibilita el mal. ¿Por qué? Porque el mal nunca puede ser objeto de su voluntad antecedente, eso es obvio. Dios no puede pensar el mal como una posibilidad, digamos, a barajar, sino que después prácticamente, ese es el utilitarismo, en su voluntad consecuente no puede prescindir de la presencia del mal, porque no puede, porque esa es la no omnipotencia completa en su voluntad consecuente de Dios. Ahí Leibniz cita, como vamos a ver y podéis ver en la obra de los ensayos de Teodicea, a Santo Tomás, a San Agustín. Dios permite que se den ciertos males por miedo a que sin ellos se impidan muchos bienes mayores, ¿no? Por lo tanto, esa es la justificación esencial en el plano del comentario que vamos a ver después en esas dos obras, Causa Dei y la Teodicea. El racionalismo, por lo tanto, se convierte en esa clave de interpretar, como habíamos dicho, el mal, englobándolo en un sistema que es mayor, perdón por la expresión, mayor que los males parciales. El mejor de los mundos posibles integra el mal que, dado nuestro límite con el conocimiento, pensamos que cuantitativa y cualitativamente es algo, pero que en realidad, considerado en el conjunto al que no tenemos acceso, pero sí Dios, el mal es casi tan racional, el mal, como todo, es lo real y por lo tanto es también racional. Ese es el isomorfismo al que llegamos, identificando el mal como parte de la razón. En definitiva, eso es lo que da lugar a esa catalogación de Leibniz también como la disteleología, a pesar de que el vector y el marco principal es la teleología, lógicamente. El mal, por lo tanto, en esa consideración, la naturaleza del mal, es por accidente, por inherencia, por concomitancia, nunca se le da el peso ontológico, no es una realidad dada, no es algo sustancial, sino una privación del ser, ¿no? A diferencia de Dios, que Dios es ser, en el que se conjuga, el convertuntur, el bien, la verdad, la belleza y el propio ser. Dios siempre se orienta a lo positivo y eso es esa limitación que algunos han criticado de Leibniz, donde estuviera obligado siempre a obrar lo óptimo. El mal, desde luego, no es una causa eficiente, sino que el mal es una deficiencia, un defecto, como él mismo dice en la Teodicea. ¿Qué valoración hacemos de esta presentación que tenemos ahora que desarrollar más filosóficamente? Pues la impresión es que parece que Leibniz, con su intento de realizar el mal, de justificarlo, pues da la espalda a la experiencia existencial, la experiencia del mal. En esa férrea disciplina lógica, ¿no?, parece que el cuestionamiento a la presencia del mal, impugnando incluso a Dios, no cabe en este sistema tan cerrado, tan racional. Se trata sin duda de una minusvaloración del mal en la línea de la tradición agustiniana. Pensad que el mal era un no ser, una privación, privatio boni, ¿no? En este sentido, dirá que se puede tomar el mal metafísica, física y moralmente. Esa es la interpretación que aparece en ese parágrafo 21 de la Teodicea. El mal metafísico consiste en la simple imperfección, a la que Dios no puede soltar, que no es querida en su voluntad antecedente, pero que es permitida, incluso posibilitada en su voluntad consecuente, porque Dios no puede ir contra el mal, contra la vida, en este sentido. El mal físico, que es el padecimiento, ¿no?, y el mal moral, que está centrado en el pecado. Y entraríamos, lo que nos dé tiempo en estos 10 últimos minutos,
a explicar la parte más esencial, la ontología del ser posible. Porque esta solamente entendemos en la propuesta de la teoría de Leibniz a la luz de lo que es la propuesta metafísica suya esencial, que es la ontología del ser posible. De esto hemos aludido ya, de alguna forma, cuando tratábamos de la recepción del argumento ontológico. Veíamos que antes de justificar la existencia de Dios, tendríamos que hablar y solventar la posibilidad de esta existencia. Ese término posibilidad, es el esencial en la consideración ontológica, metafísica, si queréis, de Leibniz. Y pongo ya el texto, uno de los textos. Tenéis ahí al final, es un opúsculo que aparece también en la edición de Gerhard. Gerhard es el editor crítico de la obra de Leibniz. En ese volumen 6, dedicado a los escritos filosóficos, aparece justamente ese opúsculo, Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón. A él me refiero y cito: de la perfección suprema de Dios se sigue que al producir el universo ha escogido el mejor plan posible, voluntad antecedente, en el que se da la mayor variedad con el mejor orden, el terreno, el lugar, el tiempo mejor logrados, en que se busca el mayor efecto por las vías más sencillas, en que haya el máximo de potencia, de conocimiento, de dicha y de bondad que el universo pueda admitir. Porque, y he citado en rojo, todos los posibles, y ahora tendremos que hablar de esto, los posibles son los mundos sin contradicción, posibles, composibles, llama él, pretendiendo a la existencia, porque todos los posibles buscan el existir, en el entendimiento de Dios, proporcionalmente a sus perfecciones, dan como resultado, voluntarismo, utilitarismo de Dios, dan como resultado, voluntad consecuente de todas estas pretensiones, el mundo actual, el más perfecto posible. Y sin esto no sería posible dar razón de por qué cosas son como son y no de otra manera. Como veis, esta es la explicación fundamental de Leibniz. Lo posible no es simplemente nada, esta es la gran contribución del autor. Tiene una especie de consistencia, lo posible es. Y por lo tanto se trata de esclarecer. ¿Cuál es el principio? El principio es no incluir contradicción. Todo lo que no incluye contradicción es. Una prueba, por ejemplo, en la geometría. La geometría está basada en axiomas que no incluyen contradicción. Por lo tanto, a los posibles, eso que en la escolástica se llamaba los ens diminutum, los seres menguados, porque son seres, son existencias, son, pero no tienen realidad. Ahora veremos esa determinación. Leibniz va a llamar a esos posibles esencias. El ser real es un caso de esencia, un caso de ser posible. El ser posible está hecho de no contradicción, de identidad, igual que los principios del pensamiento o del pensamiento lógico. Es decir, que el ser es íntegramente lógico. Eso es el isomorfismo que antes proponíamos de la lógica y la ontología. Perdón, la lógica sí y la ontología, el logos y el ser. Los posibles o esencias, como él los llama, no solo implican no contradicción, que era el principio básico. Un ser posible es aquel que no encierra contradicción, sino que al mismo tiempo lo posible es pretensión a existir, es realitas possibilis, propensión a existir, pugna a existir. La propensión, esta pugna por existir, se extrae ¿de qué? ¿Por qué los posibles tienden a la existencia? Pues por el mismo hecho de que algo exista. Porque si no tendieran a la existencia, solo cabría un mundo de posibilidades, pero no es un mundo posible, es un mundo real. Por eso existe y por eso no hay nada. Existe algo y no nada, porque lo posible tiende a la existencia. Y veremos que tiende a la existencia, pero es por el hecho de que Dios lo crea. Lo vamos a ver ahora. Todo lo posible, por lo tanto, tiene un conatum, una pugna a la existencia o está en futuro de existir. Pero no basta con esto, es necesario que de existir estas esencias no se contradigan entre sí, no solamente en sí mismas. Es decir, que sean lo que él llama composibles, compatibles unas esencias con otras. Es un mundo en la voluntad antecedente de Dios, en el arte combinatorio de las variaciones matemáticas de este gran matemático. Pues bien, cada conjunto de estos composibles forman un mundo posible. Y la pregunta es, ¿qué es nuestro mundo? O sea, ¿por qué o qué razón hay para que todos esos mundos posibles haya sido este el efectivo? Porque eso es lo que termina justificando la presencia del mal.
En principio, por lo tanto, el hecho de su existencia, de la existencia de este mundo, el nuestro, no está justificada, pero esta irracionalidad, esta contingencia de nuestro mundo no es más, según la comprensión de Leibniz, que es una apariencia, ¿no? En ese racionalismo. Parece que hay una presencia del mal con peso ontológico, pero en realidad es algo relativo del conjunto ordenado en esa armonía preestablecida. La dificultad, como decía, es nuestra inteligencia y los límites. No podemos tener presente todas las razones que nuestro mundo contiene y que Dios sí. Verdades estas que ya no son de razón en la voluntad, el aspecto lógico de la voluntad antecedente, sino que son ya verdades de hecho, verdades contingentes, verdades particulares. No tenemos no solamente el conocimiento antecedente de todas esas combinaciones de mundos posibles, de los composibles, sino que tampoco obtenemos un conocimiento, dado nuestros límites, de las verdades de hecho, de las verdades de razón que dan lugar al surgimiento de nuestro mundo. Para llegar a esa inteligibilidad, a ese conjunto de todas las verdades de hecho, para justificar en definitiva nuestro mundo, ya no nos sirve el principio de no contradicción. Es decir, ¿por qué ha surgido este mundo? Pues tenemos que aludir a otro principio de razón, de intelección, que va a ser el principio de conveniencia o el optimismo. El paso de la posibilidad de un mundo a la existencia es un paso que es un paso absoluto, y voy terminando. Es el paso a un mundo que contiene la máxima realidad, el máximo orden, la máxima simplicidad. El calificativo máximo va en la dirección de este principio. Ese paso se ha dado porque el mundo existe, el paso al surgimiento de este mundo, al pasar de lo posible a la realidad. Ese paso se ha dado porque algo existe. Y ese paso lo ha tenido que dar un poder absoluto. Y eso explica que haya algo y no nada. Pero aún no se justifica que haya tenido que ser este y no otro mundo. Es decir, muy bien, el mundo está, ha sido hecho, existe, parte combinatorio, pero ¿por qué este y no otro? Esta es la cuestión trascendental. La cuestión, por lo tanto, es de resolver como la elección estimativa entre los posibles. Ahora entendéis la frase con la que iniciábamos la explicación. No es un juicio metafísico, no es una voluntad metafísica, una elección metafísica, sino una elección de la voluntad de Dios, de la acción de Dios, ¿no? La cuestión a resolver es la elección estimativa entre los posibles. Permitidme que termine con esta presentación rápida de ver nuestro mundo y por qué el mundo, y lo en suspense, para verlo en la explicación del viernes. Pero termino con esta diapositiva. Bien, en ese sobre la visión desde el exterior de nuestro mundo, justifica un poco lo que acabo de decir, y con esa frase terminaría dejando el resto de la explicación para el próximo día. Leibniz dice que tan pronto como Dios ha resuelto crear alguna cosa, iniciativa, voluntad propia, libérrimo, no está sujeto, tiene lugar un combate entre todos los posibles, ya que todos pretenden a la existencia. Aquellos que juntos producen más realidad, más perfección, más inteligibilidad, triunfan. Claro es que todo este combate solo puede ser ideal, voluntad antecedente, es decir, que solo puede consistir en un conflicto de razones en el entendimiento más perfecto, que es el de Dios, que no puede dejar de comportarse en la forma más perfecta y por consiguiente elegir lo mejor. Sin embargo, Dios está obligado por una necesidad moral a hacer las cosas de manera que no se puedan hacer mejor.